Sócrates. Pues el tema que vamos o que voy a abordar en este momento va a ser un tema que concierne a todos los universitarios, a todos los gentes que se interesan por el pensamiento en el planeta Tierra, que es Sócrates. Sócrates es un filósofo o fue un filósofo griego. No fue el padre de la filosofía griega, porque antes que Sócrates hubo otros filósofos, como pensar, por ejemplo, en Pitágoras, o, por ejemplo, en Heráclito de Éfeso, o en Tales de Mileto, o en Anaximandro, o en Anaxímenes, o todos esos filósofos que se conocen como presocráticos. Pero la filosofía de Sócrates más o menos surge en el año 400, entre el 400 y el 500 antes de Cristo. O sea que ya estamos hablando, ya llovió, como dicen. Estamos hablando ahorita de 2500 años. Y esa es una época muy importante para el planeta Tierra, porque es la época que se conoce como la era axial, que es cuando surge el pensamiento espiritual en la humanidad. No es cualquier cosa, ¿no? Entre el año 800 y el año 400 surgen los pensamientos profundos, digamos, la reflexión sobre el hombre en el planeta. Personajes de la talla de Buda, por ejemplo, y de Sócrates corresponden a esta era axial que mencionó el profesor Karl Jaspers en su famoso Principio y fin de la historia, en su estudio, el gran filósofo alemán Karl Jaspers. Pero el parteaguas ya de la filosofía moderna, digamos, en Grecia, es Sócrates. La filosofía de Sócrates no surge de la nada, surge de los filósofos presocráticos y de la influencia que hubo del pensamiento de Persia, Zoroastro. El pensamiento de Zoroastro viaja de la India a Persia y de Persia a Grecia. Había mucha relación en esa época entre el Oriente y el Medio Oriente. Entonces, toda la filosofía y el pensamiento de la India se transmutan en Persia en el pensamiento zoroástrico, y de allí hay una muy fuerte influencia en el pensamiento de Sócrates. Pero Sócrates, ¿qué era lo que proponía? Todos nos acordamos de Sócrates con su famosa frase, dos frases famosas. Una, conócete a ti mismo. Ese es el fundamento de toda la filosofía posterior desde Grecia. Y la otra es, yo solo sé que no sé nada. Son dos cosas muy importantes. Una, el autoconocimiento, y otra, la humildad para acercarte al conocimiento. Porque precisamente ese es el fundamento del conocimiento, hacerte consciente de que tienes que aprender, de que en realidad somos seres que venimos con una carga de conocimiento interior, pero que somos ignorantes de la mayoría de las cosas externas. Entonces, el principio del conocimiento es la humildad. Si tú dices, yo sé que no sé nada, siendo que eres una persona que ha dedicado su vida al conocimiento, pues ya hay un acto de humildad. Sócrates pues no escribió ningún libro, todo lo que conocemos de él es a partir de Platón, que fue su discípulo y su alumno. Pero el interés de Sócrates fundamental era el siguiente, era construir el edificio de la existencia humana. ¿Qué es ser humano frente a la naturaleza, frente a los animales y las cosas? Entonces, lo que Sócrates va a proponernos es lo siguiente: ¿cómo se puede construir? ¿Cuáles serían los cimientos del edificio de la existencia humana? Él mismo lo señala. El fundamento de la existencia humana se debe basar en la reflexión.
Y así se inicia, así es como se inicia un ser humano su existencia, a través de la reflexión. Porque no todos los seres humanos somos. Fíjate, hace una distinción Sócrates entre ser y estar. Mientras tú no eres consciente de quién eres, tu vida en el planeta transcurre. Entonces tú estás en el planeta. Pero cuando empiezas a tomar conciencia de ti mismo en el planeta, entonces comienzas a ser. Por eso es diferente ser de estar. Y una cosa también distinta que él señala es, una cosa es vivir y otra cosa es transcurrir. Cuando tú tomas conciencia de tu existencia, empiezas a vivir. Mientras no la tienes, transcurres. Entonces, la mayoría de los seres humanos, por no basar nuestro entendimiento en la reflexión, solamente transcurrimos y estamos, pero no somos ni vivimos, aunque estemos en la tierra. Es increíble porque el pensamiento para Sócrates es lo que va a hacer la diferencia, y el conocimiento. Ahora, ¿cuál sería? Ese es otro planteamiento de Sócrates. El primero sería ¿no? La humildad ante el conocimiento y la importancia de conocerte a ti mismo. Pero ¿cómo lo vas a lograr? A través de la reflexión. La reflexión es la base del cimiento del edificio humano. Así se construye, con base a la reflexión. Pero, ¿para qué quieres conocer? ¿Qué es lo que quieres conocer? Entonces, Sócrates distingue 3 momentos del conocimiento que son muy importantes. Primero, el conocimiento de la verdad, que es donde se fundamenta la filosofía. Segundo, el conocimiento de la bondad, y allí es donde se fundamenta la ética. Y tercero, pero no por eso al último, el conocimiento de la belleza, y allí es donde se fundamenta la estética. Y así los 3 pilares que van a sostener, o de los que va a partir la reflexión, son la verdad a través de la filosofía, la estética o belleza la belleza a través de la estética, y la bondad a través de la ética. Entonces, fíjate cuáles son los objetivos del conocimiento socrático: la bondad, la belleza y la verdad. Y a partir de allí, pues nos metió en todo este panorama, ¿no?, de la filosofía, a partir de Platón, y bueno, todo ese pensamiento se ha venido desarrollando hasta nuestros días. Porque, como ha dicho algún filósofo, particularmente el filósofo inglés Whitehead, toda la filosofía moderna podría ser una nota a pie de página de la filosofía de Platón. Son los mismos temas que se repiten. Toda la filosofía son variaciones sobre este mismo tema: construir el edificio humano con base a la reflexión, para poder lograr el conocimiento de la verdad, la belleza y la bondad. Y con esos 3 elementos producirías a lo que se conoce como el hombre virtuoso. Debemos recordar también que Sócrates era una persona muy particular. En sus biografías se le detalla como una persona muy excéntrica, ¿no? De repente se lo encontraban en pantanos ahí haciendo sus rituales. Hay algunos estudios de Sócrates sobre su ingesta de hongos, porque según el profesor Gordon Wasson, que hizo un estudio de la micología muy interesante, habla de Sócrates como una persona que realizaba rituales con el Amanita muscaria, que es un hongo alucinante que se da en esta región de Rusia y el sur de Rusia hasta Grecia, ¿no? Entonces, pues sí se ponía en un estado así bastante lúcido, bastante desprendido de la realidad cotidiana. Y ahí Sócrates platica Platón, que se entraba en contacto con su daimón, o lo que se conoce como el demonio interior, que era el que empezaba a hablar en vez de él. Entonces, cuando él invocaba a su demonio, su daimón, o su divinidad, o esa fuerza, era cuando él empezaba a conectarse con el mundo que él definió como el mundo de las ideas. Esas ideas son la realidad,
porque la realidad del hombre es el pensamiento más que la acción. Así que en esas ideas encuentras la realidad de la existencia. Por eso para él eran muy importantes las ideas más que la acción, las actividades físicas y cotidianas del ser humano. Entonces cuando él entraba en contacto con su daimón, entraba en el reino de las ideas. Y ahí en las ideas descubría la realidad y descubría la verdad. Por eso es muy importante para él, él define en palabras de Platón, en la República de Platón, habla de cómo Sócrates platica el mito de la caverna, ¿no? En donde hay personas que están en una caverna, que somos los seres humanos, y estamos viendo el reflejo de nuestras sombras en la pared de la caverna. Entonces se filtra el sol por atrás, nuestras siluetas se reflejan en la pared, en el fondo de la caverna, y decimos nosotros, qué hermoso es la vida. Mira cómo se mueve acá, mira cómo se mueve allá. Qué precioso es esto, qué feo es aquello. Pero lo que estamos viendo son sombras, que son los fenómenos que están detrás de las ideas. Lo que tenemos que hacer es rascar el velo, decía él, de la ignorancia, para poder conocer la esencia de los fenómenos. Y la esencia de los fenómenos son las ideas. Porque finalmente belleza, bondad y verdad son ideas, son conceptos que no se dan así en la vida cotidiana, sino que los tienes que construir. Obviamente en el mito de la caverna va a haber de repente uno de los que están allí, que se separa, se sale del grupo y sale de la caverna. Y cuando sale de la caverna, obviamente cegado al principio, pues va a haber el mar y los árboles frutales y las aves y las mariposas y los delfines. Y va a decir, no, pues, aquí están viendo las ondas, están mal, creen que es la realidad. Déjame ir a hablar con ellos para decirles que vengan a ver esta maravilla. Un poquito lo que nos pasa ahora, ¿no? Que nos la pasamos mucho en el mundo virtual. Entonces nos llevamos así la tablet o la computadora, lo que es, para ver la naturaleza, cuando aquí está. Volvemos al mundo de la caverna de Platón, el reino de las ilusiones. Por eso Sócrates es actual. Y estudiarlo nuevamente a través de las enseñanzas de Platón no es pérdida de tiempo, ni volver al futuro 2, sino es lo más actual que existe, porque hoy es lo que se plantea las ciencias cognitivas. Lo primero es la reflexión acerca de uno mismo, es decir, la pregunta constante de Sócrates y de su discípulo Platón: ¿quién soy yo?